Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes en esta mañana? Vamos a comenzar nuevamente ahora esta lección Cristo en cuadro y estamos viendo la escalera de Jacob que comenzó nuestro hermano en las tres lecciones anteriores y seguiremos ahora viendo aquí en Génesis capítulo 28 versículo 12 que es la revelación de Dios. La revelación de Dios, ¿a quién? A Jacob. Dios ahí se reveló a Jacob y vamos a tener un momento de oración primeramente para que el Señor abra nuestro entendimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, le doy gracias por estos momentos que usted nos da, Padre, para poder entender y comprender su santa y divina palabra. Le ruego, Señor, que abra nuestro entendimiento para poder entender esta maravillosa lección, Padre, que está, este punto, Padre, que está dividido en tres partes, Señor, en la cual la primera parte es lo que usted tiene preparado para nosotros, que es la escalera de Jacob que estamos viendo, Señor, y cómo es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Padre mío que estás en los cielos, abre nuestro entendimiento para poder comprender y entender su santa palabra. En el bendito nombre de su Hijo amor Jesús. Amén. Bien, entonces comencemos ahí con nuestro texto base que está en Génesis capítulo 28, versículo 12. Y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces después todo lo que sucedió, él llegó a cierto lugar, ahí dice eh, en el versículo 11, que llegó a un cierto lugar y durmió allí. Entonces, pero él preparó algo increíble y puso su cabecera y se acostó. ¿Cómo estaría de cansado, hermanos, que se acostó en como almohada una piedra? Y dice, y soñó. ¿Mm? Es muy importante esto. Y soñó. ¿Mm? En el punto A dice, antes de Cristo Dios hablaba de diferentes maneras. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios hablaba de diferentes maneras a los hombres y vemos ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice cómo Dios se comunicaba con los hombres. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios hablaba de diferentes maneras. Efesios 3:5, Gálatas, Efesios 3:5 también ahí nos habla que dice, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esa palabra Espíritu está con mayúsculas. Entonces, antiguamente Dios hablaba de diferentes maneras por los profetas y apóstoles, santos apóstoles y profetas en espíritu. Hoy entendemos la revelación, aquí también en Efesios un poquito más arriba dice, y por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de nuestro, en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones se dio a conocer. Entonces, ahora entendemos la revelación leyendo, como leyendo, pasando tiempo en la escritura, leyendo a los santos apóstoles y profetas que escribieron el bendito libro que es la palabra de Dios. Eh, entonces, hoy en día no esperamos estas visiones y sueños porque tenemos la revelación que Dios quiere que tengamos en estos 66 libros que Él nos dio, o sea, la Biblia, suficiente para cumplir con toda la voluntad de Dios en nosotros, a través de nosotros. O sea, todo lo que necesitamos está en la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 15 y 17. Un versículo ahí bien conocido. Segunda de Timoteo dice
capítulo 3, versículo 15 al 17, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Entonces, necesitamos conformarnos a la imagen de Cristo, necesitamos conformarnos a la imagen de Cristo, no necesitamos nada más. Romanos 8:29, Romanos ahí 8:29 dice que debemos hacer. Romanos 8:29 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también destinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros debemos conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:13 dice también, apoya estas palabras que está hablando aquí. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, no tenemos que esperar visiones, sueños y este tipo. Yo sé que nosotros también a veces cuando nos acostamos muy cansados, a veces soñamos cosas, pero esto ya no es de parte de Dios, porque Él nos entregó su bendito libro. Tenemos la palabra de Dios, que es lo que ya entonces nos muestra cómo es nuestro Señor Jesucristo y cómo podemos llegar a toda la verdad. En Juan ahí hay un versículo, se me viene a la memoria, que dice, estas palabras fueron escritas para que podáis llegar a conocerme. Y por ellas tenéis la vida eterna. Entonces ahí la palabra más confiable, o sea, tenemos la palabra más confiable, como lo dijo ahí el apóstol Pedro, ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 18 al 21. Tenemos la palabra más confiable. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro escuchó. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Entonces, vemos que aquí la palabra profética más segura, o sea, ya el Señor nos habla por medio de su palabra. ¿Cómo entendemos nosotros a nuestro Señor? ¿Cómo le buscamos? Por medio de su palabra. ¿Cómo nos habla ahora el Señor? ¿Cómo nos habla? Por medio de su palabra. Ya no es que nosotros pongamos nuestra cabeza en la almohada y soñemos. Soñamos que vi a Dios y todas esas cosas. No, hermanos, ahora sabemos que tenemos la Biblia, la palabra más confiable. Y cuando Jacob salió huyendo, ¿se acuerdan de Esaú? Él no tenía toda la escritura. Dios le dio una revelación de forma de un sueño. Jacob vio una escalera. ¿Cuál es la revelación de Dios? Jacob vio una escalera. Entonces, vamos
al segundo punto aquí que dice, dice, en la escalera vemos la separación que existe entre el hombre y Dios. Dice, ¿qué soñó? El capítulo 28, versículo 12, y soñó. ¿Y qué soñó? Que he aquí una escalera eh, que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El hombre está aquí en la comodidad, nosotros estamos a veces en la comodidad de este mundo y, y no sabemos, lo disfrutamos, ¿ah? No como este muchacho ahí, Jacob, que puso una piedra de almohada. Entonces, lo que nos separa de Dios, ¿qué es? El pecado. ¿Qué nos separa? Es el pecado. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Ahí en Job, ¿por qué? Porque el hombre bebe la iniquidad, o sea, le gusta el pecado al hombre, ahí bebe la iniquidad como agua. Porque ¿qué se bebe? El agua. Job, Job capítulo 15, versículo 16, y dice lo siguiente: cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Entonces, el hombre bebe la iniquidad como agua, le gusta el pecado. Entonces, ¿por qué? Entonces eso nos hace que nos separa del pecado. Ya más o menos están entendiendo. Entonces, ¿qué sería la escalera? La separación. Hay una separación. Algo en la tierra, algo en el cielo, como dice ahí el versículo 28, versículo 12, que la escalera tocaba el cielo, estaba apoyada en la tierra y tocaba el cielo. 28, 12. Dios aborrece tanto el pecado como el pecador. Está irado contra él todos los días, dice el versículo aquí. Dios aborrece, recuerden, Dios aborrece el pecado, hermano. No, para él no existe esto. El pecado no va con Dios, digamos. Por eso él mandó a su hijo para em, cubrir nuestros pecados. Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces Dios aborrece el pecado. Ahí un poquito más adelante también en capítulo 7, versículo 11, capítulo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces, Dios aborrece el pecado, así que me había cometido un pequeño error. Dios está airado, Dios aborrece el pecado. Entonces, y esta separación es debido al pecado. Apocalipsis 28:15. Apocalipsis 28:15. Así como dice un, un pastor, qué error que he cometido. Entonces ahí, ¿por qué? Bien, 28:15 de Apocalipsis. Esta separación es debido al pecado, como les dije ahí. Apocalipsis 28:15. ¿Qué dice
En 28:15 lo tenía. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, separación de Dios. Y el 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, esto es lo que les espera a aquellos que no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. No reconocen que Jesucristo es Dios, no reconocen, no se arrepienten, no piensan en lo que ellos están haciendo. Bien, sin una escalera, o sea, la escalera representa un mediador entre Dios y los hombres. O sea, sin una escalera no tenemos esta llegada a nuestro Dios. Por eso el mediador Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él está hombre, estuvo aquí en la tierra y necesitamos Dios que esté también en el cielo, como nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. En primer lugar, entonces, en la escalera destaca la separación que hay entre el hombre y su creador. Bien. Dice, la escalera estaba apoyada en tierra. Dice, la escalera estaba apoyada en tierra. Así nuestro mediador es un hombre. Dice 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice? 1 Timoteo 3:16 dice. Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos. 1 Timoteo, dije 3:16. Dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Bien. Casi entonces Dios llegó a esta tierra casi 2000 años atrás. Nació de una virgen, creció y comenzó su ministerio haciendo de 30 años y entonces y predicando a toda criatura la palabra de él. Dejó el Señor la gloria del cielo para tomar forma de siervo y ser hecho semejante a nosotros. Semejante a nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Recuerden, estamos viendo la escalera de Jacob. Entonces ya sabemos más o menos que la escalera es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. La escalera es eso que soñó Jacob, la escalera, que estaba, recuerden, apoyada en tierra. La escalera estaba apoyada en tierra y llegaba al cielo. ¿Qué necesitamos nosotros? Un mediador que estuvo en la tierra y que también está en el cielo. Entonces veamos ahí en Filipenses, capítulo 2, Filipenses, Colosenses, capítulo 2, versículo 5 al 8, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en forma de Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su gloria para tomar forma de siervo y ser hecho semejante a nosotros. Entonces, este es nuestro Señor Jesucristo. Bien, por esto que cuando Cristo se refirió a sí mismo en la prefiguración de la escalera de Jacob, usó su título humano, hijo de hombre. No el hijo de Dios, hijo de hombre. Juan 1.51, Juan 1.51, el maravilloso libro de Juan 1.51, dice, y dijo, de cierto os digo, he aquí, adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo del Hombre. Tenemos también ahí otras citas que nos muestran la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos ahí en Isaías 9:6, Isaías 9:6. Vamos allá, Isaías 9:6, Jeremías, Isaías 9:6. Entonces vamos a ver como también el antiguo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Manuel. ¿Y qué quiere decir Manuel? Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Romanos 8:13. Romanos 8:13. También vemos ahí Romanos 8:13 que dice la palabra que dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Perdón, es 8:3, por eso no me cuadraba, es 8:3. 8:3, perdón, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Primera de Corintios 15:47 y Primera de Corintios 15:47. Vemos aquí que también el Señor se refiere a el primer hombre es la tierra terrenal y el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Entonces otra referencia, como decíamos, acerca de la humanidad de Jesucristo, como la escalera dice, dice, y Juan 20:28, bien, no, pero parece que ese versículo no debería estar ahí, hermano. Pero vamos a aquí, dice, como la escalera tocaba el cielo. Así nuestro mediador es Dios, Jesucristo, el verbo. Jesucristo es el verbo, es Dios en la carne. Él era Dios. Ahí en Juan dice que el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo, Dios. Y bien, Jesucristo era Dios. No hubo ninguna duda ante su primera venida. Jesucristo decía que era Dios. No hubo duda ahí en su primera venida. Jesucristo era Dios o es Dios. Bien. Juan 10, 30 al 33. Juan 10, 30 al 33. Juan 10,
Yo soy el Padre, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Increíble, ¿eh? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Bien, entonces dijimos que no hay ninguna duda durante su primera vez. Jesucristo decía que era Dios. También los discípulos le reconocieron. También los discípulos le reconocieron como Dios. Lo reconocieron como Dios. Bien, ahí dice en Mateo, ahí está, en el versículo anterior parece que lo he escrito un poquito. Bien, Juan 20:28 dice, Juan 20:28, sus discípulos también lo reconocieron como Dios. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios es mío. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí estaba así Emmanuel. Por esto Dios se llama Emmanuel. Por esto se llamaba Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Yo me adelanté en el versículo, pero Isaías 7:14. Isaías 7:14. Lo leímos. No hemos leído este. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué Emmanuel? Quiere decir Dios con nosotros. 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Emmanuel. Entonces, y Mateo 1:23, ahí en Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Es el Señor. Por eso el pecado es una ofensa delante de Dios, porque infringe la ley moral de Dios. Por esto nosotros deberíamos haber recibido el castigo que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Él es el Señor. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo? Perdón. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Entonces, el Señor es Dios. Dios con nosotros. Entonces, Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por lo que nosotros debíamos haber pagado. Así que el Señor vino para rescatar lo que se había perdido. Pues si Jesucristo no era Dios, no pudo haber pagado por nuestros pecados y nosotros todavía estaríamos bajo esa condenación de Dios. Por tanto, nosotros debemos reconocer que Jesucristo es Dios, porque Él es el soberano de todo. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Él es el Señor de todo. Que el Señor bendiga esta lección de día domingo y vamos a continuar en los próximos puntos
acerca de la escalera de Jacob. La escalera, Jesucristo. Cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por la salud, por la vida, por lo que usted nos da. Y cuánto, Señor, nos ayuda en todo tiempo, Señor. Cuídenos en cada momento, Señor. Cuida a nuestros hermanos que están pasando por un momento difícil en este momento, Señor. Que usted les guarde, les cuide, les proteja y les ayude, Padre, Señor, en cada momento, Señor. Gracias le doy por todo. En el bendito nombre de su Hijo amor Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y espero verlos en la próxima, como dice ahí un pastor amigo, de hoy en 8.